Entre los panameños que han aportado al desarrollo nacional con personalidad estadista, la figura de Porras se destaca como un intelectual de carácter democrático, humanista y visionario. Hombre de leyes, poeta, escritor profuso, diplomático, periodista, militar y político, fue presidente de Panamá 3 veces. Había nacido en Las Tablas, un villorrio de descendientes de españoles, donde se asentó la nacionalidad panameña cuando todavía el istmo formaba parte de la Nueva Granada. Su profunda convicción antiimperialista y antioligárquica, producto de su sólida formación como jurista en Bogotá y Bélgica, le trajo complicadas relaciones con la aristocracia criolla, los norteamericanos y sus copartidarios liberales, que ya empezaban a emigrar hacia un pensamiento político condescendiente con el gran capital. Él era un liberal radical en esa época, incluso se le criticaba mucho porque recordemos que los periódicos de la época y todo estaban en manos de esas familias pudientes de la oligarquía y que eran pues sus enemigos. Por otra parte, él tenía también que enfrentar un Estados Unidos que ya pues estaba arraigado en Panamá, pero todavía en un proceso que iniciaba no solamente ya la construcción del canal de Panamá, sino también que ya desbordaba el canal, ampliándose con una zona del canal, incluso ocupando Taboga, ocupando otras áreas de la República de Panamá, porque prácticamente durante sus periodos presidenciales él se veía como acosado y con él la República de Panamá por nuevas propuestas de parte de los Estados Unidos también de seguridad y protección a ese canal y pidiendo entonces áreas adicionales de protección que luego fueron las bases militares. De manera que Belisario se sentía también pues digamos arrinconado con todas estas posturas, ¿no?, de luchas de poder y de ocupación por otra parte. Tanto así que él es el primer presidente que pide la revisión del primer tratado del canal, el Heybuno Varila, e incluso ya en el 16, cuando ya el canal está inaugurado y que le toca a él como presidente de Panamá inaugurarlo, él redacta y propone un nuevo tratado del canal. Porras se exilió en El Salvador después que los liberales perdieron la Guerra de los 1000 días y tras la firma de la Paz del Wisconsin. Se opuso al tratado para la construcción de un canal interoceánico y 4 meses antes de la independencia de Panamá publicó un artículo en el que afirmó que de accederse a la separación, Panamá caería en las garras del Imperio norteamericano. La Corte Suprema de Justicia le retiró la nacionalidad panameña y sus enemigos lo calificaron de traidor. La Asamblea Nacional le restableció la nacionalidad y fue designado delegado ante el Tribunal Internacional de La Haya. Luego fue nombrado ministro de Panamá en Costa Rica y ministro en Washington. A partir de 1910 se convirtió en uno de los principales dirigentes del Partido Liberal, junto a Rodolfo Chiari y Carlos A. Mendoza, partido por el que fue elegido 3 veces presidente de la República. La visión que tenía Belisario Porras de un Estado panameño moderno, liberal, incluía también que fuera laico, ¿no? Y por supuesto volcado hacia las necesidades del gran pueblo panameño, o sea, de las masas, ¿no? Y en el proyecto del Hospital Santo Tomás podemos ver de una manera más concreta cómo viabilizaba esa propuesta, porque no se trataba nada más de hacer obras de infraestructura y grandes edificios por hacerlos, como vemos a veces en otros momentos, sino que todos ellos tienen una propuesta también de sostenibilidad financiera. Por ejemplo, el famoso Elefante Blanco, en su momento fue pensado para ese pueblo panameño que no tenía posibilidades económicas de financiar su salud, ¿no? Entonces, para eso, él expropia la Lotería Nacional, que era de propiedad privada de la familia Duque,
porque con lo que se ganaba de la Lotería Nacional era que se financiaba los costos de administración y de medicinas y de médicos para el Hospital Santo Tomás. En una época en que Panamá tenía grandes carencias institucionales y de infraestructura, en el ejercicio de sus presidencias, Porras impulsó la realización de importantes obras públicas, nuevas leyes, creación y reforma de organismos e instituciones, una exposición universal e intentó renegociar los términos del Tratado del Canal. Durante su última presidencia, enfrentó la Guerra de Coto con Costa Rica por un diferendo limítrofe. Entre los múltiples problemas que tuvo que enfrentar Belisario Porras, frente a esa hegemonía norteamericana con una política agresiva, ¿no?, de colonización, nosotros tenemos la Guerra de Coto en el 22 entre Panamá y Costa Rica, en donde lo que ocurre realmente, aunque se define como una guerra de fronteras entre los dos estados nacionales, los expertos reconocen que se trató mucho más de una confrontación por la rivalidad de las dos bananeras, pues que eran transnacionales en ese momento, de norteamericanos, que disputaban cada uno la expansión de sus territorios de cultivo de banano. Ya los Estados Unidos habían desarmado la Policía Nacional de Panamá, así que Panamá tuvo que efectivamente aceptar esa imposición de entregar las armas. Incluso llamó Belisario Porras a los más connotados políticos de sus adversarios, ¿no?, conservadores de esta oligarquía panameña, que muchos de ellos les pareció aceptable entregar las armas a los Estados Unidos de nuestra Policía Nacional. Y Belisario, en un acto de rebeldía propia de él y de nacionalismo, a las escondidas, él guardó un lote de fusiles y los escondió en los depósitos de la Presidencia de la República, que fueron muchos de estos fusiles los que se usaron después para la Guerra de Coto. Porras se esforzó por lograr que los Estados Unidos consideraran a Panamá como aliado de buena voluntad y no como un pueblo obcecado. Falleció en 1942 a los 85 años. Varios monumentos históricos nacionales han sido erigidos en su memoria. La casa donde nació y creció fue convertida en museo. La escuela Presidente Porras, la escuela Dr. Belisario Porras y el Hospital Santo Tomás, declarado Monumento Histórico Nacional. Porras es, en la memoria de la nación, un ejemplo de patriotismo y abnegada dedicación al desarrollo social.